Bienvenidos, amados oyentes, a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y continuamos nuestra serie explorando los grandes temas teológicos que dan forma a nuestra fe. En nuestro último episodio nos paramos al pie de la cruz. Exploramos el tema del sacrificio y la expiación. Vimos cómo la justicia de un Dios santo exigía el pago por el pecado y cómo su misericordia proveyó ese pago en la sangre de un sustituto inocente, desde las pieles en el Edén hasta el sistema de Levítico. Vimos el clímax de la historia en el Calvario, donde Jesús, el Cordero de Dios, fue hecho pecado por nosotros y clamó: «Han consumado». Es la cruz, pagó nuestra deuda. La cruz resolvió el problema de nuestra culpa pasada, pero la cruz por sí sola no resuelve el problema más grande de la humanidad. El pecado de Adán no solo nos trajo culpa, nos trajo la muerte. La muerte es el enemigo final, la consecuencia ineludible de la caída. Es el terror que se cierne sobre cada ser humano. Si la historia terminara con Jesús muerto en una tumba, el sacrificio estaría completo, pero la derrota sería total. Si Él pagó por el pecado, pero no pudo vencer la consecuencia del pecado, la muerte, entonces la muerte sigue siendo el rey. Hoy exploramos el tema que es el gozne, sobre el cual gira toda la fe cristiana. No es el apéndice de la historia, es el motor a hoy. Hablamos de la resurrección y la esperanza eterna. El Antiguo Testamento, el susurro de la esperanza durante milenios. El pueblo de Dios vivió bajo la sombra de la muerte, pero incluso en la oscuridad del Antiguo Testamento había susurros de esperanza, una confianza terca en que la tumba no era el final. Vimos a Job, en medio de su sufrimiento inimaginable, declarar su fe: «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios». Vimos a David en el Salmo 16, profetizando con una confianza asombrosa: «Porque no dejarás mi alma en el Siol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». David sabía que la muerte no podía retener al ungido de Dios. Vimos a Isaías profetizar una restauración no solo nacional, sino física. «Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo». Vimos a Ezequiel en el valle, viendo un ejército de huesos secos, y Dios le preguntó: ¿vivirán estos huesos? La respuesta fue la promesa de la vida del Espíritu, un ejército resucitado. Y finalmente Daniel nos dio la profecía más clara de todas, Anis: «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua». El Antiguo Testamento anhelaba una respuesta a la muerte. Sabían que Dios era justo y que tenía un plan, pero la imagen era borrosa. El clímax, el evento que define la realidad. Y entonces llegamos a los evangelios. Jesús, el Cordero, es sacrificado. Es puesto en una tumba, un celo romano. El poder del imperio se coloca sobre la piedra. Soldados romanos, la fuerza militar, guardan la tumba. El enemigo ha hecho todo lo posible para asegurar que el Redentor permanezca muerto. Y al tercer día, el evento que partió la historia en dos, la resurrección, no es una metáfora, no es una idea espiritual, es un hecho histórico, corporal y físico. Un ángel desciende, la tierra tiembla, los soldados caen como muertos, y Jesús sale de la tumba. La resurrección es el fundamento de todo lo que creemos. Y el apóstol Pablo, en primera de Corintios, capítulo 15, entiende esto perfectamente. Él sabe que si un evento no sucedió, todo el cristianismo es un fraude. Él define el Evangelion que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego enumera los testigos oculares, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Pablo está diciendo: esto no es un rumor. Vayan y entrevisten a los testigos. Tenemos cientos. Y entonces Pablo hace el argumento más arriesgado de la historia. Pone toda la fe sobre este único hecho, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no
resucitó, Pablo nos da las consecuencias lógicas an v ana vacía. Inútil es entonces nuestra predicación, an v ana. Es también vuestra fe, ana, aún estáis en vuestros pecados. Han también los que durmieron en Cristo perecieron. Si la resurrección no es un hecho, nuestra predicación es una mentira. Nuestra fe es inútil. El sacrificio en la cruz fue un fracaso, porque no fue vindicado por Dios y nuestros seres queridos que murieron en la fe simplemente se han podrido. Si Cristo no resucitó, Pablo concluye, somos los más dignos de conmiseración, lástima de todos los hombres. Somos unos tontos que hemos apostado nuestra eternidad a una mentira. Pero entonces, Pablo da el giro glorioso. Mas ahora Cristo sí ha resucitado, primicias de los que durmieron. La palabra primicias es una palabra de cosecha. Las primicias eran el primer manojo de grano que garantizaba que toda la cosecha venía detrás. Jesús es la garantía de nuestra resurrección. El significado de su resurrección, la resurrección de Cristo, no fue solo un milagro, fue la validación de todo. Primero, fue la vindicación de su persona. El apóstol Pablo dice en Romanos 1 que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección fue el amén del Padre a todas las afirmaciones de Jesús. Segundo, fue la prueba de la expiación. Fue la prueba de que el Padre aceptó el sacrificio de la cruz. La muerte fue la paga. La resurrección es el recibo que prueba que la deuda está pagada en su totalidad. Como dice Romanos 4, en Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tercero, fue la derrota del enemigo. En la cruz, Jesús pagó por el pecado. En la resurrección, derrotó a la muerte. El libro de Hebreos dice que Él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Satanás usó la muerte como su arma de terror y Jesús le quitó el aguijón, la consecuencia de nuestra esperanza. Pero la resurrección no es solo algo que le pasó a Jesús, es algo que nos pasa a nosotros. Y tiene dos dimensiones, una esperanza presente y una esperanza futura. Nuestra esperanza presente, la vida nueva, la resurrección, no es solo algo en lo que creemos, es un poder que experimentamos ahora. Pablo en Romanos capítulo 6 nos dice que cuando fuimos salvos, fuimos bautizados unidos a Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El mismo poder que sacó a Jesús de la tumba está ahora viviendo en nosotros. A través del Espíritu Santo, el cristianismo no es tratar de ser como Jesús con nuestras propias fuerzas. Es permitir que la vida de resurrección de Jesús se viva a través de nosotros. Este es nuestro poder para la santificación. Estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nuestra esperanza futura a la glorificación, pero la resurrección también es nuestra promesa futura. La muerte física sigue siendo un enemigo, pero ahora es un enemigo derrotado. Para el creyente, la muerte no es un punto final, es una puerta. La Biblia es clara, nuestra esperanza no es ser espíritus etéreos flotando en una nube. Nuestra esperanza es corporal. El plan de Dios siempre fue redimir su creación nudese shachlau. Pablo en 1 Corintios 15 describe nuestro cuerpo futuro. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. En Filipenses 3, Pablo dice que esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestra esperanza final es un cuerpo glorificado, perfecto, inmortal, viviendo en una creación restaurada, la consumación, el fin de la muerte. Y esto nos lleva, como debe ser al final, el libro de Apocalipsis. La resurrección de Cristo es la garantía de que Apocalipsis 21 se cumplirá. El apóstol Juan ve la nueva Jerusalén, la creación restaurada, y la promesa final
se cumple, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Pablo dice en 1 Corintios 15 que el último enemigo que será destruido es la muerte. La historia que comenzó en Génesis 3, con la muerte entrando en el mundo, termina en Apocalipsis 21, con la muerte siendo arrojada al lago de fuego. El árbol de la vida, bloqueado por querubines en el jardín, ahora está abierto en medio de la ciudad celestial. La maldición ha sido revertida. La resurrección no es solo una doctrina, es nuestra esperanza. Es la prueba de que nuestro pecado está perdonado, que la muerte está vencida y que nuestro futuro no es una tumba sino un trono. Gracias por acompañarnos en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio de esta serie teológica exploraremos la promesa que Jesús dejó, el poder de la resurrección que vive en nosotros, el tema del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios sean con ustedes. Hasta la próxima.